Hola, buenos días. En esta ocasión está con nosotros Javier García Cañete. Él es doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una larga experiencia y trayectoria en la administración pública y en las universidades también. Ya no solo en la parte de docente, donde se ha sido profesor en la Universidad de Ávila, y también donde ha desempeñado ahí cargos de vicerrector. Ha sido, entre otros cargos, ha contado con su responsabilidad en la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid y ha sido también viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de dicha comunidad. Actualmente, Javier García Cañete es consejero delegado de la empresa Zuero, empresa de carácter educativo, en la que están desempeñando una importante labor en países de Latinoamérica. Buenos días, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros y por participar en el boletín La Cuestión Universitaria, que en esta ocasión está dedicado al Gobierno y a la organización de las universidades. Muchas gracias a vosotros por la confianza y por la invitación. Javier, conocemos tu experiencia y conocimiento del mundo universitario y en esta ocasión, para abrir un poco el tema del Gobierno y la organización de las universidades, creemos que es importante empezar por la autonomía universitaria. Como bien sabemos, la autonomía universitaria está reconocida por la Constitución española, como ocurre en algunos otros países, pero queremos saber, en tu opinión, si esta autonomía ha sido bien ejercida, aprovechada por parte de las universidades públicas españolas y si en dicho ejercicio estas universidades han sabido corresponder a través de la evaluación y de la rendición de cuentas. Pues yo creo que es una buena manera de empezar a hablar de la universidad. Yo creo que la autonomía, en teoría, existe y en la práctica yo no sé si se utiliza adecuadamente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la autonomía, que yo la entiendo como la posibilidad del ejercicio libre de la cátedra, de la ciencia, de la docencia, a veces no se ha interpretado adecuadamente en las universidades. Y la autonomía ha estado a veces exenta de una palabra que es fundamental, que es la de compromiso. Es decir, la autonomía, todas las universidades, cuando tienen el derecho de ejercer la autonomía universitaria, tienen un compromiso y tienen una responsabilidad. La autonomía no es el hacer lo que uno quiere y de la manera que uno quiere, ¿no? Y yo creo que en ocasiones la universidad no ha ejercido adecuadamente esa responsabilidad, como decía, en algún momento. Pero además yo creo que a veces la autonomía se ha interpretado también como distancia, como aislamiento, como no estar implicada en la sociedad a la que al final una universidad tiene que servir. Es decir, yo creo que la universidad es uno de los faros más importantes de guía de una sociedad. Lo ha sido siempre y lo tiene que seguir siendo ahora, y por tanto tiene que estar muy cercana a esa sociedad, tiene que conocer la realidad de esa sociedad, tiene que proponer, tiene que sugerir, tiene que ofrecer posibilidades a la sociedad. Y a veces esa autonomía o esa mala interpretación de la autonomía la ha encastillado, la ha cerrado y no la ha abierto, como yo creo que la universidad tiene que ser, ¿no? Y un elemento fundamental que yo creo que ahora se abre con mucha fuerza es la necesidad de establecer modos y formas en las que la universidad se haga transparente. Es decir, la universidad tenga cauces adecuados para que la rendición de cuentas, que toda institución, y la universidad no deja de serlo, especialmente la universidad pública, que al final está sostenida por fondos públicos, pues tenga esa capacidad de ser transparente y de explicar a todos, a los ciudadanos, cuál es su actividad y su compromiso con la sociedad a la que sirve. Hablando precisamente de rendición de cuentas como un contrapeso y como un claro ejercicio del compromiso que tienen las universidades públicas, como bien dices, los fondos a través de los cuales funcionan y operan estas universidades, pues provienen de las arcas públicas. ¿Cómo podríamos materializar? Sabemos que en otros países hay diferentes fórmulas para que las universidades respondan y den cuentas a la sociedad, incluso en otros países donde la participación de los fondos privados es mayor, estos mecanismos suelen ser más fuertes. Pero aquí en España, ¿cómo podríamos materializar esa rendición de cuentas?
ubicada dentro del contexto del modelo de gobierno actual, ¿podría establecerse de manera normativa a través de algún ejercicio claro de rendición de cuentas? Yo creo que ahí hay un ejercicio que todas las universidades deberíamos hacer y que en su momento en la Comunidad de Madrid lo planteamos, luego no se llevó a cabo. Y es que la universidad tiene necesariamente que plantearse cuál es su misión, cuál es su visión y cuál es su forma de servir a esa sociedad a la que antes aludía, ¿no? Yo creo que en la medida en que la universidad explique qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus servicios al final que tiene que dar al ciudadano, en ese momento la universidad puede medir si eso lo hace adecuadamente o no. Es decir, no se puede plantear que la universidad sea transparente o que rinda cuentas solo desde el punto de vista de un análisis cuantitativo de sus ingresos y de sus gastos. Yo creo que eso en una institución como la universidad no sería suficiente. No es suficiente saber que los dineros se gastan mayoritariamente en personal y que se gastan en el mantenimiento de las infraestructuras. Yo creo que es muy importante que la universidad defina, y yo creo que hay una oportunidad muy buena ahora, es que qué quiere ofrecer a la sociedad. Porque además cada universidad, y yo creo que eso también es una asignatura pendiente en España, tiene una personalidad distinta y la tiene que definir con claridad. No puede ser que uniformemos la universidad. La universidad es todo lo contrario, es singular, y además cada universidad es singular. Entonces yo creo que un ejercicio fundamental y que las comunidades autónomas y los gobiernos y las responsabilidades de la administración deberían tratar de fomentar es que cada universidad definiera cuál es su personalidad, qué es lo que quiere ofrecer a la sociedad y frente a eso evaluarla, es decir, y frente a eso valorar si cumple o no esa carta de servicios, por decirlo de alguna manera, que toda universidad debe asumir como compromiso con todos los ciudadanos, con los estudiantes y con la sociedad en general. Entendemos entonces que la rendición de cuentas de las universidades debería partir del ejercicio del diseño propio de su actividad, ¿no? Y de su función, modelo educativo. Yo creo firmemente en ello, porque además tiene que ver con lo que se preguntaba anteriormente con respecto a la autonomía. Es decir, la universidad tiene que ser autónoma en la definición de su forma de entender su compromiso con la sociedad. Pero es que tiene que tener luego el compromiso y la responsabilidad de ejercer esa autonomía de una manera responsable. Muy bien, gracias. Desde hace algunos años habla del término gobernanza, ¿no? Como un buen gobierno que es muy utilizado en administraciones públicas, y al final pues la universidad pública es una entidad pública, ¿no? Como lo dice su nombre. Y si entendemos que la gobernanza le da ese papel o esa importancia al papel de la sociedad civil en el diseño y definición de sus políticas, ¿cómo se aplicaría en términos de lo que establece la normativa, por ejemplo, a través del Consejo Social, que es la participación básica de la sociedad en las universidades públicas? ¿Cómo podríamos evaluar ese papel? ¿Ese papel del Consejo Social ha sido suficiente o será que se encuentra limitado en algunos aspectos y podrían mejorarse? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves esta situación del Consejo Social? Pues yo creo que el Consejo Social fue una magnífica idea en su momento de la LRU, es decir, cuando establece como un órgano propio de la universidad el Consejo Social. Lo que ocurre es que luego la LOU intenta clarificar con la experiencia de casi 17 años, trata de mejorar la actividad del Consejo Social, pero yo creo que el problema es un problema más de fondo, porque el Consejo Social nace fundamentalmente con tres cometidos. Uno, que es el de ser capaz de hacer esa rendición de cuentas más desde el punto de vista económico, es decir, valorar que los presupuestos de las universidades sostenidas con fondos públicos pues se gasten en lo que se tienen que gastar y demás. Pero además incorpora otras dos cuestiones, y es una en relación con la capacidad de búsqueda de financiación para que la universidad no solo esté mayoritariamente sostenida con fondos públicos, sino que puedan incorporarse, como ocurre con universidades anglosajonas, universidades americanas, fondos de la sociedad civil comprometidos con la universidad.
pero también trata de ser ese órgano de relación institucional con la sociedad, es decir, cómo lograr, no solo de manera económica, sino que también la sociedad se involucre en la universidad a través de su participación en la actividad cultural o en la actividad de apoyo científico, en fin, en todas las actividades, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que no se aclara debidamente esa función y a veces las universidades lo han interpretado más como una intromisión de la comunidad autónoma o del Estado en su momento, cuando era el que financiaba, antes de que se produjeran las transferencias, más como una intromisión que como un elemento al servicio de la universidad. Yo creo que en ese sentido los consejos sociales, y por mi experiencia con todos los presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, esa idea la han tenido muy clara y han tratado en todo momento de ser elementos más al servicio de la universidad que elementos controladores de la actividad económica de la universidad. Pero se ha limitado muchas veces ese papel porque no se han dado los recursos necesarios y el papel fundamental para que los consejos sociales al final sean elementos verdaderamente eficaces en las otras dos misiones que para mí son cruciales y que de eso tenemos mucho que aprender de las universidades americanas. Porque el Consejo Social en algún momento se ha tratado de que fuera ese consejo de administración que tienen la mayor parte de las universidades americanas, pero no ha funcionado porque no tiene ni los recursos ni el papel al final en el día a día de la universidad que le pueda permitir hacer esa misión. Y por otra parte, faltan recursos y faltan medios y en ese sentido ahora se está trabajando en una nueva ley de consejos sociales en cada una de las comunidades autónomas a raíz de la reforma de la LOU, en el que se trata de reforzar un poco más esas dos funciones, tanto la institucional como la de captación de recursos y la verdad es que yo les deseo mucha suerte y mucho ánimo y espero que también dispongan de los recursos adecuados para poder llevar a cabo, ¿no?, esa labor. ¿Existe el interés por parte de la sociedad civil respecto a la universidad? Como se ve en otros países, la participación que tienen en la vida universitaria, pues tú lo has dicho, el modelo americano tiene una participación más activa, ya no solo en aspectos culturales, sino también en aspectos de financiación, donde juegan un papel realmente importante. Pero la sociedad civil española tiene interés, ¿conoce a la universidad? Yo creo que no es suficiente, aunque por otra parte es una paradoja porque el porcentaje mayoritario de estudios de la mayor parte de los españoles son universitarios, es decir, el porcentaje mayoritario de los españoles hemos pasado por la universidad y por lo tanto deberíamos tener un conocimiento y además un compromiso con la universidad. Pero yo creo que tiene que ver, yo desde luego no le echo la culpa a la sociedad, sino que yo creo que está más en el lado de la universidad. O sea, la universidad tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, la Universidad Española, por abrirse a la sociedad, por darse a conocer y por comprometerse con la sociedad. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente que no está vinculada al Consejo Social, ni mucho menos, sino que está vinculada a todos los que formamos parte, de alguna manera, bien en el estamento del profesorado, como en el estamento de gobierno, como en los estamentos del personal de administración y servicios. Es decir, yo creo que hay un compromiso muy importante. No hay en España, por ejemplo, y en general en muy buena parte de las universidades europeas, no hay esa relación tan estrecha que ocurre en las universidades anglosajonas entre los licenciados y los doctorandos de las universidades con su universidad. Es decir, las universidades más importantes en el ranking en Estados Unidos cuentan con una asociación de antiguos alumnos que es uno de los financiadores más importantes de la propia universidad y además que recurren a la universidad cuando desempeñan cargos importantes en empresas para que sea la universidad el referente tanto de calidad como el referente de I+D, como el referente en su acción cultural, como el referente en la responsabilidad social corporativa. Es decir, la universidad es una constante en la vida de los egresados de las universidades norteamericanas y en cambio no lo es en nuestra vida en la sociedad española, ¿no?
Desde hace años la universidad se dice que está en un proceso de cambio, de reforma. Hace no muchos años los temas de calidad y de evaluación se incorporaron a la vida universitaria. Ahora estamos inmersos en la creación, en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Y en este sentido, retomando un comunicado de la Comisión de Comunidades Europeas en las que se instaba a las universidades europeas en general a cumplir la agenda de modernización con el objetivo de participar en la estrategia de Lisboa, visto desde el punto de vista del gobierno y de la organización propia de las universidades y del modelo español, ¿este modelo facilita dicha modernización? ¿Es adecuado para que se puedan emprender estas reformas de modernización que se señalan? O sea, yo creo que todo el proceso de Bolonia y todo el proceso que ahora parece que por fin tiene ya un horizonte, sobre todo porque acaba el plazo que se planteaba, es una oportunidad. O sea, no sé si es la solución a la universidad, probablemente la solución sea un proceso mucho más lento, pero sí es una oportunidad. Cuando hay un pretexto para poder cambiar cosas y la universidad necesita modernizarse, necesita actualizarse, yo creo que hay que aprovecharlo. Pero claro, es difícil cuando el gobierno de la universidad tiene una dependencia directa de la propia universidad. ¿Por qué las universidades norteamericanas tienen esa capacidad? Porque normalmente no, pero puede ocurrir que su gobierno, es decir, distingue muy claramente entre el Consejo de Administración, la dirección y administración, por lo tanto, y el estamento académico. De manera que ponen al frente de las universidades, normalmente académicos, pero que no tienen por qué ser necesariamente de esa universidad, pueden ser de otras universidades, con experiencia contrastada en gestión y con un compromiso por objetivos y no con la necesidad de ver si es o no reelegido posteriormente, si luego vuelve a su cátedra o a su responsabilidad y por lo tanto tiene que estar conviviendo con aquellos a quienes de alguna manera o de otra ha podido no dar lo que en su momento pedían. Es decir, hay una dependencia en donde no existe una independencia real en el gobierno de las universidades, ¿no? Yo creo que ahí hay que apoyar, y desde la administración yo creo que hay que apoyar necesariamente a que los equipos de gobierno de las universidades puedan ejercer su función, y más en estos momentos en los que yo creo que es clave el proceso en el que estamos en la universidad, para que puedan ejercer su función con absoluta independencia, con unos compromisos definidos, con un proyecto de modernización claro. Y vuelvo a la idea inicial, es decir, que sea la propia universidad la que defina su misión y que el gobierno de la universidad dirija su actividad a lograr esa misión. Es emblemático, por ejemplo, en la mayor parte de las agencias de calidad de las universidades americanas tienen unos epígrafes, es decir, de los 14 estándares que utilizan, 7 están vinculados, 7 al gobierno de la universidad. Es decir, una universidad es acreditada o cumple con los parámetros de acreditación si cumple 7 estándares vinculados a que el gobierno de la universidad está comprometido con la misión y con el compromiso de la universidad. Y yo creo que eso es clave, es decir, yo creo que eso es muy importante para que al final los equipos de gobierno de las universidades tengan un horizonte claro, un horizonte definido y unos objetivos que lograr. Has hablado de gobierno, de dirección, de gestión de las universidades. Tienes experiencia como docente, como gobierno de universidad y también por parte de la administración educativa. Conocemos que en muchos casos hay solapamientos entre estos tres conceptos, ¿no? Sobre todo dirección y gobierno y dirección y gestión, ¿no? En ese sentido, ¿qué podríamos hacer o qué ideas se te ocurren para mejorar desde la eficiencia el trabajo de estas tres funciones, ¿no? Y si realmente la organización clásica de la universidad, centros y departamentos, facilita esta labor eficiente de la dirección del gobierno y la gestión. Bueno, antes nos referíamos a la referencia que hacía en Lisboa, en la reunión de Lisboa de 2006, en la que uno de los temas de modernización de la universidad planteaba justamente la mejora de las acciones del gobierno. Y lo hacía fundamentalmente recomendando
el mejor reparto de responsabilidades dentro del gobierno y la clarificación en el reparto de responsabilidades. Y yo creo que ahí hay una misión muy clara y ahí tiene que haber una ayuda importante, ¿no? Primero, porque yo creo que tal y como está la estructura de la universidad, no creo que sea un impedimento real, una estructura en facultades, una estructura en departamentos. Yo creo que lo importante es que haya un reparto claro de responsabilidades, es decir, cuál es la misión del equipo de gobierno de la universidad y cuáles son las misiones de cada uno de los estamentos en que la universidad está dividida. Hacíamos antes referencia al Consejo Social, donde no estaba muy claro su papel, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me parece que hay que profesionalizar toda la parte de la gestión económica. Es decir, la gestión económica de la universidad cada vez es más compleja, máxime si estamos deseando que puedan incorporarse fondos provenientes de la sociedad civil y no necesariamente de la administración. Y por tanto yo creo que ahí necesariamente hay que pasar por una profesionalización de todos los ámbitos gerenciales, de todos los ámbitos de administración de la universidad, y hay que apoyar la modernización de las infraestructuras de gestión y de las infraestructuras de administración de las universidades. Y me parece también que hay que marcar muy claramente, la propia universidad tiene que marcar muy claramente cuáles son los compromisos y cuáles son los objetivos que le va a exigir a un rector o que le va a exigir a un equipo de gobierno. Que además, por otra parte, tiene que ser equipo. Es decir, muchas veces nos encontramos con una universidad en la que el equipo de gobierno responde más a los diferentes apoyos que han permitido al rector ser rector, que a un equipo de gobierno en donde verdaderamente haya una unidad de acción. Es decir, que yo creo que eso es importantísimo en todas las compañías, en todas las instituciones. Funcionan muy bien cuando tienen equipos al frente, y entonces hay que tratar de apoyar que realmente haya ahí un equipo al frente de cada una de las universidades. Javier, muchas gracias por tu participación y por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia sobre las universidades españolas. Esperamos contar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo en toda esta tarea. Gracias.